Hola, buenos días, buscadores en recuperación. Soy Paola Rivero, psicóloga clínica, especialista en adicciones y buscadora en recuperación. Estamos en vivo como cada lunes. Espero que se encuentren súper bien y que estén contentos de iniciar el penúltimo mes del año, en noviembre. Para quien ve estos Facebook Live en el canal de YouTube, tenemos prácticamente un año transmitiendo en vivo todos los lunes. Esta manera de comunicarme con ustedes me ha parecido muy útil y de mucho servicio y utilidad para muchas personas. Vamos a iniciar. Platíquenme de dónde me están mirando, platíquenme cómo les ha ido en esta semana, cómo han estado. Y el tema del día de hoy, mientras ustedes se van conectando, iniciamos con el tema del día de hoy, que es familias disfuncionales. Les quiero recordar que Buscando mi Voz es una plataforma que inicia por una necesidad personal de ayudar a los niños que están en un momento, en una familia disfuncional como la que voy a platicar hoy. Buscando mi Voz surge hace ya varios años con el objetivo de ayudar a los niños que crecen en familias disfuncionales, como en la que yo crecí con un padre alcohólico. Por eso es que surge Buscando mi Voz. El nombre lo encontramos una amiga muy querida y yo en un café cuando estábamos platicando sobre el logo de Buscando mi Voz, que es una mariquita, una catarina, que simboliza libertad, simboliza expresión y simboliza amor. Buscando mi Voz es eso, es la plataforma que busca que tú encuentres, a pesar del dolor en el que creciste, tu voz. El dolor hace que nuestra voz se vaya convirtiendo en otra cosa. Generalmente nuestras emociones van transformando nuestra voz original, en una voz de enojo, una voz de angustia, una voz de ansiedad, una voz de preocupación, una voz en donde no se escucha lo que realmente es la voz de un niño cuando está creciendo de manera sana y natural, que es una voz feliz, una voz que encuentra, una voz que busca siempre nuevos conocimientos. Si te acuerdas de ti misma, de ti mismo cuando eras niño, cuando eras niña, te vas a acordar de ti buscadora o buscador, siempre buscando encontrar respuestas. Los niños que crecimos en familias disfuncionales, los niños adultos que todavía estamos atrapados en ese loop, muchos de nosotros desarrollamos, porque no entendimos lo que pasaba con nosotros y con nuestra familia, desarrollamos una adicción, una fuga. La fuga puede ser a alcohol, a droga, a personas, que se llama codependencia, a comida, que se llama comedores compulsivos, a sexo, adictos al sexo, adictos a la pornografía, adictos a fugarte con juegos, ludópatas. Entonces, Buscando mi Voz es eso, una plataforma para que todas las personas que crecimos en un espacio disfuncional encontremos nuestra voz y dejemos de fugarnos. Por eso el tema del día de hoy va muy pegado con lo que queremos hacer el año que entra en nuestro proyecto 2020, que son los grupos terapéuticos. Los grupos terapéuticos van a ser espacios en donde nos vamos a reunir no más de 10 personas a buscar nuestra voz. El tema del primer grupo terapéutico va a ser codependencia. La codependencia es esta dependencia emocional que surge precisamente como una respuesta a buscar nuestra voz y que el otro sea el que nos la diga, el otro sea el que nos dé voz. Dependemos emocionalmente cuando crecemos en una familia en donde no fuimos escuchados y tratados con respeto
y no violentados. Generalmente los alcohólicos y adictos en recuperación también viven una codependencia muy grave. Muchas de las recaídas de los alcohólicos y los adictos en sustancia tienen que ver precisamente por la manera disfuncional en que se vinculan con sus parejas. Entonces, si la dinámica familiar en la que creciste fue disfuncional, no funcionó de manera adecuada, te vas a sentir identificado en este tema y vas a poder ir entendiendo, porque mucho de lo que tenemos que hacer cuando estamos buscando nuestra voz es comprender qué sucedió. Cuando crecemos en estas familias disfuncionales, ya sea porque hay un alcohólico o un adicto en nuestra familia que jala toda la energía y la preocupación de los adultos que nos criaron, o bien hay una enfermedad mental en la familia, o padres inmaduros que nunca pudieron realmente hacerse cargo de los niños que crecíamos en esa familia, nos convertimos en personas frágiles como adultos. Y esto es lo que tenemos que hacer al principio de nuestra recuperación, es comprender que para recuperar nuestra voz necesitamos entender de dónde venimos. Y la mayoría de nosotros venimos de familias en donde los adultos que nos cuidaron no tuvieron la suficiente capacidad de atender nuestras necesidades emocionales, físicas y psicológicas. Si creciste con un papá o una mamá abusiva o con una familia en donde todo estaba alrededor del otro, como el alcohólico o el adicto, tu familia es una familia disfuncional, tu familia de origen. Pero también no se te olvide que si ahorita estás inmerso o inmersa en una relación con un alcohólico o un adicto, o en una relación, tú eres el alcohólico o el adicto, tu familia, tus hijos, tu esposa o esposo están también formando una familia disfuncional. Las familias disfuncionales experimentan, puede ser que experimenten, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligencia física. ¿Qué quiere decir esto? Que no había comida, o no te decían que te bañaras, o no te acostabas a tiempo, o no te despertaban para ir a la escuela, o muchas cosas que sucedían, estabas enfermo y no te hacían caso, etcétera. Todo esto pasaba con la negligencia física. Negligencia emocional es que tú tuvieras que hacerte cargo de ti misma o de ti mismo sin que nadie te ayudara a contenerte de manera emocional. Me están mandando un mensajito aquí. Dice: saludos. Tienes razón, encontrándome empiezo a sentirme feliz. Por fin estoy reencontrando mi niño. Lo estoy sanando y lo estoy cuidando. Lo estoy haciendo sentir seguro. Exactamente. Hay que hacer, entendiendo, podemos hacer que nos sintamos seguros. También puede ser que viviste o fuiste testigo de violencia física entre tus padres, violencia verbal o física. Tu papá o tu mamá fueron adictos o alcohólicos, un familiar estaba enfermo mental como depresión, algún tipo de psicosis, etcétera, el divorcio de los padres y un familiar cercano que esté en la cárcel, por ejemplo. Todo eso puede determinar que tu familia sea disfuncional. Vamos a entrar de lleno al tema. ¿Cuál es la dinámica de las familias disfuncionales? Las familias disfuncionales, los niños que crecemos en familias disfuncionales y que somos estos niños adultos, tenemos que darnos cuenta que el entorno en el que crecimos era inseguro. No sentíamos que fuera predecible para nosotros. Podíamos llegar de la escuela y preguntarnos si lo que íbamos a encontrar en casa iba a ser seguro para nosotros o íbamos a encontrar un caos. ¿Te pasaba? O cuando llegaba la noche no sabías
si en la madrugada te ibas a tener que despertar con mucha angustia porque había gritos, había violencia, probablemente había mucha angustia porque la persona que consumía el alcohol o la droga estaba poniéndose en riesgo de alguna manera, y el otro adulto, generalmente las madres, estaban preocupadísimas por eso. Entonces el ambiente era impredecible, caótico e inseguro. Todo esto tenemos que tenerlo claro, porque los niños necesitan una rutina, necesitan que sus necesidades estén siempre, los niños pequeños siempre sus necesidades resueltas. Y muchos de nosotros crecimos así, teniendo que aprender a hacernos cargo de nuestras propias necesidades. Mag dice, escucho con atención, gracias, por nada, saludos, gracias a Waldemar. De nada. Entonces, mándenme preguntas, platíquenme cómo estuvieron, si crecieron en una familia disfuncional, qué es lo que les pasaba. Los papás tienen también conductas muy erráticas. El padre alcohólico, pues errático por su consumo, y la madre coadicta, errática porque siempre estaba centrada en su propia preocupación, en su propia angustia. Entonces, cuando nuestros padres estuvieron centrados en sí mismos, probablemente eres hijo o hija de un hijo o hija de alcohólico. Esto es muy común que suceda porque tú me puedes decir, es que yo no crecí con un alcohólico, pero me identifico profundamente con los hijos de los alcohólicos que sí crecieron con un alcohólico activo. Muchas veces los que somos hijos de alcohólicos repetimos patrones como si fuéramos alcohólicos, como si lo único que nos falta es beber o consumir alguna droga. Pero también somos erráticos. No aprendimos como hijos de alcohólicos a hacer que nuestros hijos se sientan seguros y tranquilos. Generalmente manejamos niveles de ansiedad altísimos. Entonces, cuando somos erráticos, cuando nuestra conducta es impredecible, cuando montamos en ira por cualquier cosa, cuando pequeñas cosas nos ponen ansiosos, cuando tenemos ganas de controlarlo todo, hasta al otro y lo que el otro siente, probablemente si eso te pasó y tus papás no había alcoholismo, probablemente tus papás tengan una historia que contarte. Y esa historia tiene que ver con que tus abuelos sufrieron de alcoholismo. O incluso es como de generación en generación. Muchos no somos nietos de un alcohólico, sino bisnietos de un alcohólico. Y todo se va aprendiendo de generación en generación hasta que nos toca a nosotros vivir pues una situación muy errática e impredecible. Entonces, cuando esto sucede, cuando crecemos en esta impredictibilidad y cuando no sabemos qué va a pasar, cuando nuestros padres reaccionan de manera impredecible a la vida, o cuando no están presentes para cuidarnos y supervisarnos y enseñarnos sobre la vida, lo que sucede es que nos vamos sintiendo indignos. Tú me dices muchas veces cuando estamos sentados de uno a uno en psicoterapia, en el consultorio, me dices, siento que no me va a querer como soy. Cuando estás hablando de ese otro adulto que te quiere o del que estás enamorado o enamorada. Siento que no soy suficientemente inteligente, correcto, guapa, lo que tú quieras pensar en la suficiencia. Y estás siempre pensando que el otro no te va a querer o que no vas a ser suficiente
para el otro. Cuando nos sentimos poco importantes y poco dignos de amor, es porque crecimos como adultos, es porque crecimos en una familia disfuncional. Cuando sentimos que no tenemos suficiente importancia para nuestros padres porque estuvieron centrados o en su consumo de sustancia o centrados en su tristeza por no tener la familia o el esposo o la esposa que ellos querían y se merecían. Hace poco platicaba que los fines de semana para muchos de nosotros que crecimos en una familia disfuncional con un alcohólico activo son, sobre todo los domingos, son muy complicados porque en nuestra casa siempre había esta sensación de desamparo y de sin salida, no había salida. Estaba tan triste nuestra madre porque nuestro padre decidía irse y no estar, o estar y estar borracho o indispuesto o crudo, que toda la atención se centraba en lo que no había, en la falta. Y eso es súper complicado de no asociar a nuestra vida adulta. No estar pensando que algo como que nos está faltando, como que tenemos que gastar mucho dinero el domingo, por ejemplo, tenemos que salir y compulsivamente comprar, que también ese es otro tipo de adicción, las compras compulsivas, para no sentirnos bajos de ánimo. Cuando estuvimos tratando de sentirnos bien, eso es algo muy común cuando crecimos en familias disfuncionales. Nos esforzamos por sentirnos bien, pero siempre está esta sensación constante de tristeza, de desánimo, de algo malo va a pasar, algo incorrecto va a suceder, como de ansiedad, cuando crecimos en familias disfuncionales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las reglas de estas familias disfuncionales? ¿Cómo vamos a sentirnos si todo esto nos pasa? Cuando hubo negligencia emocional. Acuérdate que bajo la mirada porque estoy leyendo, si no me preparo el tema y si no me pierdo, si no sigo una línea y me pongo a platicar de otras cosas, y es importante decir todos los puntos. Hay reglas básicas. Hay una autora bien importante para todos los que crecimos en una familia disfuncional, sobre todo va dirigido a los hijos de los alcohólicos, que se llama Claudia Black. Claudia Black tiene varios libros, sigue produciendo gran cantidad de bibliografía en inglés, pero en español están traducidos A mí no me va a pasar. Ese libro es un libro básico para todos los que crecimos en una familia disfuncional. Y Claudia Black nos dice que hay 3 reglas básicas en las familias disfuncionales: no hablar, no sentir y no confiar. ¿Te acuerdas? Estas 3 reglas básicas son las que actuamos cuando somos adultos y por eso disfuncionamos en nuestra adultez. No funcionamos bien. No hablar. No hablar es lo que provoca que seamos adictos. La adicción es la no palabra, la no dicción. Y esa regla la aprendimos a ser adictos cuando estábamos en nuestra casa de origen. No hablábamos, aprendimos a callarnos. ¿Por qué? Porque no encontrábamos un interlocutor. No era importante lo que decíamos para nuestros padres. No encontrábamos que cuando o nos encontrábamos con esta respuesta o no respuesta, o una respuesta de enojo o de ansiedad ante lo que nos sucedía. Por ejemplo, cuando yo le decía algo a mi mamá, se preocupaba, se angustiaba.
O por ejemplo, cuando tú le decías algo a tu papá, se enojaba. No me preocupes con esto, está mal. O me juzgaban. Me decían, esto está mal y entonces tú eres, y todo era juicio o deber ser. Aprendí a callarme, aprendí a no hablar, o porque no había con quién hablar, o porque cuando hablaba era criticada o era sancionada o provocaba algo en ese adulto que no era correcto para que yo pudiera seguir hablando. Muchos de nosotros decidimos hasta la fecha no hablar. ¿Y qué nos pasa cuando no hablamos? Si nos mantenemos callados, el no hablar significa que entonces me guardo todo, me quedo con eso, no busco en el exterior una respuesta y yo sola aprendo a pensarlo y pensarlo y pensarlo obsesivamente para encontrar una respuesta. Muchos de nosotros, en nuestra adicción, lo que aprendemos es a callar y a rumiar las ideas de manera obsesiva una y otra vez. Eso que provoca una conducta errática y muchísima ansiedad. La primera regla entonces es: hablar no es seguro. Me quedo mejor callado. Porque me da vergüenza, porque tengo que guardar el secreto. En mi casa todo está muy mal y entonces aprendo a guardar el secreto en el exterior. Yo no le ando contando a la gente que en mi casa vive un borracho. Me quedo callada, eso no está bien visto, o un adicto. Y guardo secretos familiares y me da vergüenza ser yo, me da vergüenza pertenecer a esa familia. No confiar. Es como lógico. Si yo no hablo y me da vergüenza y tengo que guardar secretos y el adulto siempre me está criticando, entonces no confío en el exterior. No confío que hay seguridad para mí. No confío tampoco porque mis necesidades básicas no son resueltas. Muchas veces crecimos con papás que estaban tan preocupados por otras cosas que entonces estaban presentes en cuerpo, pero en mente ausente. Y eso provoca mucha ansiedad en los niños. Y por eso somos tan ansiosos los adultos, los niños adultos que crecimos en esa dinámica. Hay mucha dificultad en que confiemos entonces como adultos en que el otro va a responder de manera correcta y que va a cumplir con su palabra. Muchos de nosotros también aprendimos a no confiar porque nos decían y nos prometían cosas que nunca cumplieron. Y entonces la confianza básica que tengo que tener como niño, aprendí a no tenerla. Y entonces crecí insegura, crecí sin confianza, pero crecí sin confianza en el exterior, pero también sin confianza en mí misma, en mí mismo. No confío que yo pueda, no confío que pueda hacer las cosas para bien, no confío que voy a obtener entonces ese trabajo, que voy a poder salir adelante en la vida, y siempre estoy con temor de que algo vaya a pasar y desconfiada de lo que yo pueda hacer para estar bien. Entonces, no confío. Y la última regla es: no siento. ¿Qué pasa cuando un adicto se droga? Entumece sus emociones, aprende a no sentirlas. Pero ¿qué pasa con los que no nos drogamos y también vivimos como zombies, muertos en vida? ¿Qué pasa? No sentimos. Estamos centrados en el analfabetismo emocional. No sentimos más que enojo, miedo o angustia o mucha tristeza. Todo se enmarca en eso. Todo lo que te pasa, las reacciones, casi siempre tus emociones son 3 o 4 y de bajo nivel o de baja sintonía, como dirían de repente. Entonces me están diciendo gracias
Gracias. Me dice Nora, yo soy hija de un alcohólico y así fue mi hogar. Crecí con ansiedad y miedo y todo me lo callo. Dice, como mamá soltera mi hijo creció y vivió prácticamente solo. Ahí está. Entonces, cuando nos sentimos, aprendimos a reprimir, a guardarnos. Y eso provoca mucha confusión, muchísima confusión. Cuando tú llegas a recuperación, a los grupos de autoayuda de 12 pasos o a psicoterapia, casi siempre lo que decimos es, no sé qué siento. Cuando tú vas llegando, no sabes qué sientes y por lo tanto tampoco, si te aprendiste a callar, a no confiar y a no hablar, a no sentir perdón, ¿a qué aprendiste a hacer? A no reconocerte y entonces también no sabes quién eres. Muchos de nosotros no sabemos bien quiénes somos y entonces necesitamos que alguien nos lo diga y por eso nos aferramos profundamente y con mucha fuerza a esas personas que nos dicen qué tenemos que hacer. Y de ahí surge también uno de los rasgos más difíciles de trabajar en la codependencia. El por qué estoy tan aferrada a la persona que me está maltratando. Porque esa persona me dice, por lo menos a partir de su maltrato, quién soy. Si yo aprendo a romper estas reglas, por lo tanto voy a aprender a hablar, a confiar y a sentir. Y con esas 3 reglas, trabajándolas, a lo contrario, voy a encontrar quién soy, voy a encontrar mi voz. Buscando mi voz entonces está basada en estas 3 reglas. Yo no tengo voz propia si estoy viviendo bajo estas 3 reglas, bajo los límites y limitantes que estas 3 reglas me ponen. No puedo tener mi propia voz. Y de ahí que el proyecto 2020 sea para Buscando mi voz tan importante. Es un proyecto en donde juntos, terapéuticamente, 10 personas, vamos a ayudarnos unos a otros. Con un terapeuta que voy a ser yo, vamos a encontrar nuestra voz. Porque como estamos tan aislados, como estamos tan encerrados en nosotros mismos, no sabemos tampoco escuchar la voz del otro. Y tampoco queremos escucharla que resuene en nuestro interior. Por eso los grupos terapéuticos surgen como una necesidad natural en Buscando mi voz, para ayudarte a un bajo costo a tener un espacio terapéutico que te ayude a encontrar tu voz. La vergüenza es otra de los temas que Claudia Black utiliza muchísimo en sus libros y que están acompañando a estas 3 reglas básicas. Se trabaja poco la vergüenza, pero la mayoría de nosotros que crecimos en estas familias nos sentimos avergonzados de muchas cosas que ni siquiera tenemos una conciencia natural de ellas. Me siento avergonzado por esto. Casi siempre nuestra autoestima, nuestra baja autoestima está cimentada en la vergüenza que sentimos de ser nosotros mismos. Y eso es lo que también tenemos que trabajar muchísimo. Hola a todos. Hola a todos los que me mandan saludos. La vergüenza, acuérdate que está cimentada en la culpa. Es mi culpa que esto no resulte. Es mi culpa. Algo muy malo he hecho yo como niña cuando crecía, como niño tú cuando crecías. Algo muy malo debo de tener yo para que los adultos que me cuidan no vean en mí lo grandioso que soy. Cuando tú observas a un niño, cuando tú entres a un cuarto, a un lugar en donde haya un niño, siempre voltéalo a ver y salúdalo. Los niños necesitan ser vistos y ser queridos, pero por lo que son, por ser niños. Nosotros cuando crecíamos no fuimos suficientemente vistos y por lo tanto
nos sentimos culpables de ser nosotros mismos y avergonzados con todas nuestras acciones. Buscar entonces en nuestro interior qué nos causa culpa va a ir pegado a qué nos causa vergüenza. Y muchos autores de codependencia y que hablan de codependencia y que hablan de adicción tocan el tema de la vergüenza como parte medular de la recuperación, porque va acompañado de toda la culpa que generaste desde muy pequeño. Entonces, ¿cómo puedo curarme? Te voy a dar 3 tips, tres puntos que pueden ayudarte a empezar a estar mejor. El primero es habla, rompe el silencio, usa tu voz, habla, exprésate, di lo que sientes en lugares seguros. Cuando empezamos a hablar en lugares seguros, en donde no vamos a ser juzgados, no vamos a ser maltratados por lo que decimos, no vamos a ser enjuiciados o ignorados, y no te estoy diciendo ve y habla en tu familia, es ve y habla en un lugar seguro, un espacio terapéutico, un grupo de 12 pasos, un grupo terapéutico o con un familiar que esté en recuperación, que ya haya encontrado su voz. Habla y exprésate. Abre la puerta, el hablar abre la puerta a la solución y a sanar, porque encontramos respuestas, soluciones. Confía que vas a encontrar respuesta. La confianza viene también de la creencia de que vamos a estar bien, de la creencia básica de que vamos a encontrar una solución. Confía en que vas a encontrarla, buscando afuera la solución, no dentro, porque llevamos muchos años buscando soluciones en nuestra interior y ahí no está la respuesta. Y el último es atrévete a sentir. Atrévete a sentir. Atrévete a sentirlo todo, tanto la felicidad como la tristeza, como el éxito, como la confianza. Atrévete a sentir. Y si te das cuenta, estos 3 puntitos van dirigidos entonces a romper las reglas básicas de no hablar, no confiar, no sentir. Ya llegó mi paciente de las 9 de la mañana, me tengo que ir, pero sin antes dejarte esta pregunta para ti. ¿Estás actuando desde las 4 reglas de tu niñez? Si sí, busca romperlas. Me dice María Jesús que es de gran ayuda, pero la vergüenza más que todo nos la llevamos a cabo porque la vergüenza es de ser nuestro sentir y dejarlo fluir, y culpas desde niña. No te entiendo muy bien. Yo creo que lo escribiste muy rápido. Una parte de la codependencia es no estar unido en cuerpo, mente y espíritu, así es. Acuérdate que en los grupos de 12 pasos estamos hablando de una enfermedad mental, espiritual, y el cuerpo se enferma también. De nada Marisol, estamos buscando nuestra voz, entonces vamos a dejarlo acá. Te dejo esto para que lo reflexiones, para que lo compartas en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos con tus amigos. Compártelo con alguien que le pueda servir, dale like para que más personas lo puedan ver y entonces hayamos más buscadores en recuperación que queramos ayudar a los demás. Te mando un abrazo, te dejo con estas reflexiones y nos vemos en una semana, más o menos 7:20 de la mañana. Gracias por tu atención, hasta el próximo lunes.